Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Siempre les pregunto eso y hay alguien que me contesta. Sí, ingeniera, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, seguiremos con nuestro avance. En la anterior clase hemos visto, ¿qué hemos visto? A ver, el día martes. ¿Quién se acuerda? Radio hidráulico, ingeniera. Exactamente. Lo último que hemos visto era sobre el radio hidráulico, ¿no? Y eso dijimos que podemos trabajar con cualquier ecuación que hemos ido desarrollando, simplemente hacemos el cambio a radio hidráulico cuando se tratan de tuberías que no son circulares. Bueno, ahora vamos a ver la última parte o el último tema en sí de lo que es transferencia de cantidad de movimiento. Voy a quitar mi cámara, voy a grabar. Se ve mi pantalla, ¿no? Ven mi pantalla, ¿no? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, vamos a ver este último tema. Balance macroscópico de materia y energía. O sea, lo que debemos recordar es que cuando yo voy a realizar en cualquier sistema que elija, al realizar el balance de energía, también va acompañado implícitamente el balance de materia, ¿ya? Entonces, por esa razón vamos a ver hoy día los dos balances, el de materia y el de energía. Primero veremos el balance macroscópico de materia. ¿A qué es igual? El balance macroscópico es igual al flujo másico de entrada, es decir, todos los flujos másicos que entran, menos todos los flujos de salida. Esto es igual a la acumulación de materia o de masa, ¿no? Formulándola o poniéndola en forma analítica, tendríamos que es la sumatoria de todas las salidas, de todas las entradas, perdón, menos, o más bien de todas las salidas menos la sumatoria de flujos másicos de todas las entradas es igual a la acumulación de materia. ¿Por qué sumatorias? ¿Por qué estoy manejando el símbolo de sumatorias? Porque puede ser que tenga no solamente una entrada, sino varias entradas. Ocurre eso en algunos equipos, por ejemplo, en torres de destilación, que no solamente tenemos una entrada, sino varias. Y lo mismo en el caso de las salidas. Entonces, por eso manejo el signo de sumatoria. Ahora, esta M con el puntito arriba, tanto de sub S como sub E son flujos másicos, que acá yo ya lo menciono. ¿Qué quiere decir? ¿En qué unidades voy a medir esos flujos másicos? En kilogramos sobre segundo. Esas son las unidades que voy a manejar siempre que tenga presente el M con el puntito, ya sea entrada o salida. Ahora, hay una fórmula adicional que nos va a hacer falta, que es esta, la de acá. Pero ¿de dónde se deduce esa fórmula? Del caudal. Ustedes recuerden que el caudal volumétrico es igual al producto del área por la velocidad, ¿no? Del área transversal por la velocidad. Si yo hago este cambio, el caudal, recuerden que es el volumen sobre tiempo. Entonces yo le estoy poniendo B con puntito. ¿Por qué? Porque me conviene en este momento hacer eso. Estoy haciendo ese cambio. En lugar de Q, caudal volumétrico, estoy anotándolo como B con puntito. Y esto es igual a A por B. Entonces, este volumen o este flujo volumétrico lo voy a modificar en función de la masa y la densidad. ¿Por qué hago eso? Porque recuerden también que la densidad está definido como la masa sobre el volumen. Si quiero despejar el volumen, voy a tener la masa sobre la densidad. Le coloco el puntito y estoy hablando de flujo volumétrico y flujo másico. Hago ese cambio, ¿no? Entonces, flujo másico sobre la densidad es igual al producto del área por la velocidad. Y de ahí despejo el flujo másico, que es lo que me interesaba. Esto es igual entonces al producto del área por la densidad del fluido y por la velocidad, ¿no? Entonces, a partir de ahora puedo trabajar ya sea con el caudal volumétrico o finalmente con el flujo másico que ya lo tenemos acá definido. Ahora, ¿a qué nos referimos con el balance macroscópico de energía mecánica? Esto tengan en claro, energía mecánica. Hay diferentes tipos de balances.
Pero si hablamos de energía mecánica, ustedes acá no van a ver, por ejemplo, si se han llevado termodinámica, entalpía y todo eso. No, porque estamos hablando solamente de energía mecánica, ¿ya? ¿Cómo está formulado? El balance macroscópico de energía mecánica es igual a lo siguiente: la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la energía debido a la presión, el trabajo mecánico y las pérdidas por fricción. Todo esto que va a ser igual a la variación de energía total o también denominado acumulación. ¿Cómo traducimos en forma analítica cada uno de esos términos? La energía cinética va relacionado con la velocidad, delta 1 medio de la velocidad al cuadrado. La variación de la energía potencial va relacionado con la variación de altura, G por el delta H. La energía de presión es igual a la integral del diferencial de presión sobre la densidad, más el trabajo mecánico, esto desde física 100, el símbolo que utilizamos para el trabajo es W por la palabra en inglés, ¿no? Work. Entonces, W, pero lleva este sombrero, ¿no? Ahorita les digo por qué razón. Más las pérdidas por fricción. Estas pérdidas por fricción, ¿con qué va relacionado? Va relacionado con el factor de fricción, va relacionado con la longitud, con el diámetro de mi tubería y también con la velocidad, ¿no? Si ustedes consultan alguna bibliografía, inclusive hay una ecuación que me permite determinar este factor de fricción. Se denomina ecuación de Darcy-Weisbach o Weisbach. ¿Ya? Puedo determinar de esa manera el factor de fricción. Y está formulada, como les digo, no en la bibliografía. Sin embargo, nosotros vamos a considerar para los problemas que vayamos resolviendo que el factor de fricción o las pérdidas debido a la fricción son despreciables, ¿no? Entonces, eso va a ir en el enunciado de los problemas de tal manera que este término lo vamos a considerar cero o lo vamos a anular. Ahora, la acumulación, ¿a qué es igual? Diferencial de la energía sobre el diferencial del tiempo. Cada uno de estos términos, ¿en qué unidades van a estar expresados? En energía, en unidad de energía sobre masa. Por esa razón, vemos acá los sombreritos. Acá automáticamente, cuando yo reemplace mi información, voy a obtener en unidades de energía sobre masa. Acá lo mismo, unidad de energía sobre masa. De la misma forma acá. Y en estos dos términos tengo que tomar y tener claro eso, que es que las unidades en las que voy a obtener, si es que estoy determinando el trabajo mecánico, van a ser en unidades de energía sobre masa. Esa es entonces, o ese es el balance macroscópico de energía mecánica. Ahora, puedo hacer algunas consideraciones o suposiciones o simplificaciones, como quieran llamar, ¿no? Acá yo tengo inicialmente, o lo he vuelto a anotar el balance macroscópico de energía. Si yo considero que estoy trabajando en un sistema isotérmico, además que mi fluido es incompresible, ¿qué quiere decir incompresible? Que aunque yo varíe bastante la presión, el volumen se va a mantener constante. Y al mantenerse constante el volumen, se va a mantener también constante la densidad. Sistema estacionario, ¿qué quiere decir? Que no hay acumulación. O sea, las propiedades no varían con el tiempo. Entonces, si tomo en cuenta estas consideraciones, ¿en qué se transforma mi balance macroscópico de energía? El primer término se mantiene, la energía debido a la velocidad. El segundo término también, la energía debido a la variación de altura. Acá, en algunos casos, puede ser que la densidad esté en función de la presión, entonces voy a tener que integrar haciendo todos los reemplazos y sustituciones. Sin embargo, como acá nosotros estamos considerando que el volumen es constante, por lo tanto la densidad es constante, yo puedo sacar fuera de la integral, la densidad va a pasar a dividir. Y al integrar el diferencial de P voy a obtener un delta P, que es una integración directa, ¿no? Entonces obtengo este nuevo término en el caso de la energía debido a la variación de presión, más el trabajo mecánico y más las pérdidas por fricción. Como estamos diciendo que es un sistema estacionario, esto va a estar igualado a cero. Ese es entonces el balance de energía bajo estas consideraciones que vamos a utilizar. Haremos algunos problemas. Este primer problema me dice, un ducto circular por el que circula un líquido de densidad 1200 kilogramos sobre metro cúbico.
reduce su sección de flujo de 0,07 metros cuadrados a 0,04 metros cuadrados. Suponiendo que no hay o que no existan pérdidas de fricción, lo que les decía hace rato, ¿no? No vamos a considerar la energía debido a las pérdidas por fricción. ¿Cuál sería el cambio de velocidad del aire si el flujo másico fuera de 36 kilogramos por segundo? Entonces, ¿qué datos tengo? ¿Con qué información cuento? Lo primero que voy a observar es el gráfico. El gráfico parece un cono, ¿no? ¿Por qué? Porque el área está variando. Inicialmente, o a la entrada del flujo más bien, tiene un área de 0,07 metros cuadrados y reduce a 0,04 metros cuadrados. Esa es mi primera información. También me dice que la densidad del fluido es 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Me da el flujo másico. Y acá yo ya voy manejando la simbología que anotamos en la anterior diapositiva. M con el puntito, 36 kilogramos por segundo. ¿Qué me está pidiendo? El cambio de velocidad o finalmente el delta V, variación de velocidad. ¿Qué hago ahora? A continuación yo voy a identificar para estos datos, por ejemplo, en el caso del área, yo ya le estoy llamando área 1 y área 2. El área 1 es el área a la entrada del fluido y el área 2 a la salida del fluido sobre el sistema que estoy considerando o sobre el sector de la tubería donde estoy analizando. Entonces, en base a eso, yo primero hago el balance macroscópico de materia, que es lo que les decía. Voy a acompañar el balance de energía con el balance de materia. En este caso, sumatoria de todos los flujos de salida menos la sumatoria de todos los flujos de entrada, igual a la acumulación. Como es sistema estacionario, no hay acumulación. Por lo tanto, mis masas, mis flujos másicos más bien a la entrada y a la salida van a ser lo mismo. Van a ser lo mismo. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad tanto a la entrada como a la salida? Recuerden que anotamos al deducir el balance macroscópico de materia esta nueva fórmula del flujo másico. El flujo másico es igual al área por la densidad y la velocidad. Y hago el análisis. Voy a determinar en el punto 1 la velocidad 1 y en el punto 2 la velocidad 2. Me fijo, tengo que el flujo másico M1 es igual al área 1 por la densidad 1 por B1. El flujo másico me lo dan de dato. Además sé que es lo mismo, tanto a la entrada como a la salida. El área también me dan, el área 1. La densidad va a ser también una sola, la densidad del fluido, que también es dato. Y despejo la velocidad 1, que es lo que desconozco. Entonces la velocidad 1 va a ser igual al flujo másico 1 sobre el área 1 por la densidad 1. Hago mi reemplazo de datos. El flujo másico 1 es 36 kilogramos sobre segundo. El área 1 es 0,07 metros cuadrados. Y la densidad de mi fluido, 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Hago todo ese reemplazo. Al hacer este cálculo voy a obtener que mi velocidad en el punto 1 es de 0,4286. ¿Qué unidades tiene? Si yo hago un análisis dimensional, voy a tener metros sobre segundo. Hago lo mismo para la velocidad 2. Conozco el flujo másico 2, que es el mismo al 1. Conozco el área en el punto 2 y conozco la densidad en el punto 2, que es la misma porque es el mismo fluido. Entonces despejo la velocidad 2. Esa velocidad 2 va a ser igual al flujo másico 2 sobre el área 2 y densidad 2. Reemplazando nuestros datos, lo único que va a cambiar con la velocidad 1 es el área. Esto cambia. Todo lo demás se mantiene lo mismo que en B sub 1. ¿Cuánto es el área en este caso? 0,04 metros cuadrados. Al hacer ese cálculo obtengo 0,75. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque se simplifican de esa manera. Pero he determinado ya la velocidad 1 y la velocidad 2. Acá lo que me pide es la variación de velocidad. Como ya tengo las dos velocidades, simplemente lo que voy a hacer es restar. Velocidad 2 menos la velocidad 1. Y tendría 0,75 menos 0,4286, que la diferencia nos da 0,3214 metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿no? Estaría respondido a este primer problema. No hace falta, fíjense, aplicar el balance de energía. No nos ha hecho falta. ¿Por qué? Porque
Simplemente aplicando esta fórmula y el balance de materia hemos podido determinar o responder a la pregunta. Otro caso. Me dice, se necesita transportar leche fluida desde un tanque refrigerado ubicado en la planta baja hasta un tanque elevado abierto instalado a 20 metros por encima del tanque refrigerado, mediante una bomba que permita un caudal de 3.600 litros por hora, a través de una tubería de acero inoxidable de 0,05 metros de diámetro interno. La leche fría tiene una densidad de 1.030 kilogramos sobre metro cúbico. Me habla de leche fría porque ustedes saben que la densidad varía con la temperatura. Entonces, por esa razón, este dato, ¿no? Y viscosidad de 2,12 centipoise. Asumir que las pérdidas por fricción sean despreciadas. Otra vez despreciamos las pérdidas por fricción. Calcular la potencia teórica de la bomba, además, ¿no? Entonces, si me está hablando de la potencia de la bomba, acá yo automáticamente tengo que recordar que me está hablando de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el caudal volumétrico, 3.600 litros por hora. Esto yo lo he llevado a unidades del sistema internacional, metros cúbicos sobre segundo. Primera información. Diámetro interior de la tubería, 0,05 metros. La densidad de la leche, 3.000, es la leche, ¿no? Es leche, sí, es la leche. 1.030 kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad que está en centipoise, 2,12 centipoise. Aunque este dato de la viscosidad no lo vamos a utilizar, ya ustedes van a ver en el cálculo, de todas maneras lo he transformado a pascales por segundo, ¿ya? Todo expresados en unidades del sistema internacional. Ahora acá, según lo que me dice el enunciado, ¿qué está ocurriendo? Tengo un tanque 1 y tengo un tanque 2. Voy a trasladar la leche y la diferencia de alturas entre el punto 1 que estoy denominando y el punto 2 son 20 metros. Entre medio hay una bomba, que es esta color plomo. ¿Qué consideraciones voy a realizar? Densidad constante, sistema estacionario. Y acá yo observo que el área de la tubería es constante, no está variando el área. Es una sola tubería la que se ha instalado y tiene el mismo área. ¿Por dónde comienzo? Voy a hacer nuevamente mi balance macroscópico de materia. Flujos de salida menos flujos de entrada igual a la acumulación. M2 menos M1 igual a 0. La masa, en otras palabras, en el flujo másico en el punto 1 menos el flujo másico en el punto, en el punto 2 menos el flujo másico en el punto 1. No hay más flujos másicos, solo tengo una entrada y una salida. Por lo tanto, va a ser iguales los flujos másicos en ambos puntos. Con esa información y además con la fórmula de flujo másico, sabemos o hemos definido hace rato que el flujo másico es igual al área por la densidad y por la velocidad. Yo voy a hacer una igualdad, estoy reemplazando acá. El flujo másico en el punto 2 va a ser el área 2 por la densidad 2 y por la velocidad 2. En el punto 1 va a ser el área 1, densidad 1 y volumen 1. Las áreas, como es una tubería del mismo diámetro en todo el recorrido, se simplifica. Estoy hablando del mismo fluido, las densidades se simplifican. Por lo tanto, mi velocidad en el punto 1 y en el punto 2 son lo mismo, ¿no? Entonces, del balance de materia y de este análisis, estoy sacando ya dos consideraciones. Ahora aplico el balance macroscópico de energía. ¿Cuál voy a utilizar? Donde no existe acumulación, el que ya hemos integrado, en otras palabras. Delta de un medio B al cuadrado, más G delta H, más delta P sobre Rho, más el trabajo mecánico y más las pérdidas por fricción igual a C. Acá, como yo ya he deducido de este análisis que las velocidades son iguales, no hay variación de energía cinética. En el caso de la altura, yo estoy tomando como nivel de referencia o como punto de referencia el punto 1. Entonces, estoy considerando en el punto 1, H1, 0. Esto es 0. Y H2 va a ser igual a la altura de los 20 metros. Entonces, lo dejo H2 y se simplifica o es igual a 0 H1. En el caso de las presiones, ustedes pueden observar que acá la tubería está en contacto con el ambiente y lo mismo acá.
Entonces, ambas están a la misma presión, a la presión del ambiente. Por lo tanto, también este término se anula. Tengo trabajo mecánico porque tengo una bomba entre medio de mi tubería. Voy a despreciar las pérdidas de presión porque me dice el enunciado, ¿no? Porque me dice el enunciado. Y esto es igual a cero. Entonces, teniendo ya o haciendo ese análisis en mi balance macroscópico de materia, me va a quedar solamente GH2 por este término y el trabajo más W con el sombrero igual a cero. De acá yo despejo y voy a obtener que el trabajo mecánico más bien es igual a menos GH2. Hago el reemplazo de mis datos. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la altura son los 20 metros. Al hacer esa operación voy a obtener 1,96 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora acá tengo que hacer un análisis de unidades. El resultado no hay problema, ya lo he obtenido, me sale negativo. ¿Por qué lleva signo negativo? Hay que tomar en cuenta que cuando el sistema realiza trabajo es negativo y cuando se realiza trabajo sobre el sistema es positivo. Es simplemente eso, el análisis que acá yo debo hacer del signo. Ahora, en el caso de las unidades, tengo por la gravedad metro sobre segundo al cuadrado y por la altura metro. Esa no es una unidad de energía, metro sobre segundo al cuadrado por metro. ¿Dónde he visto unidad de energía que se mida, dónde se ha visto que el trabajo se mide en estas unidades? No, nunca se ha visto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a transformar y voy a hacer un análisis dimensional para convertir a unidades de trabajo sobre masa, de energía sobre masa, perdón. Entonces, mantengo la cantidad. Acá yo me fijo. Tengo metro sobre segundo al cuadrado por metro y hago este artificio. Voy a multiplicar y dividir por kilogramos. Si yo hago eso, no estoy alterando la parte de las unidades. ¿Por qué hago eso? Porque me conviene. Sigo manteniendo la cantidad. Este kilogramo lo he traído acá adelante. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto es igual ya a algo. Me queda metro sobre kilogramo. ¿A qué es igual kilogramo metro sobre segundo al cuadrado? ¿Quién me dice? Es Newton. Es igual a Newton. Newton, correcto. Entonces, todo esto es igual a Newton. Newton por, todavía tengo acá el metro, sobre kilogramo. Y ahora Newton por metro, ¿a qué es igual? Al Julio en el sistema internacional. Esto es igual a Newton. De esa forma, obtengo el trabajo en las unidades correspondientes y me sale menos 1,96 julios sobre kilogramo, que es lo correcto. O si quieren también pueden decir joule, ¿no? Joule o julio es lo mismo, estamos hablando en inglés y en español, ¿no? Entonces estaría resuelto este problema. Vamos a hacer allá. Todavía nos falta, hasta acá hemos determinado solamente el trabajo, pero nos pide la potencia también. Entonces, ¿qué necesito? El enunciado, si volvemos al principio, solamente me da el caudal, no me da el flujo másico. No me da el flujo másico. Y para determinar la potencia, yo voy a utilizar esta relación, menos el trabajo mecánico que realiza la bomba por el flujo másico. Entonces necesito el flujo másico. Ya tengo estas dos definiciones del flujo másico que lo hemos visto en las primeras diapositivas. Pero también puedo decir, si yo multiplico esto A por B, eso es igual al caudal. Entonces voy a tener que el flujo másico es igual al producto de la densidad por el caudal, ¿no? Entonces, ¿por qué he hecho eso? Porque mi dato es el caudal. Entonces, para no estar calculando el área y todo lo demás, entonces mejor directamente trabajo con el caudal y tengo la densidad también como dato. Hago esa multiplicación, mi flujo másico va a ser igual a la densidad del fluido, que es 1030 kilogramos sobre metro cúbico, y el caudal 0,001 metros cúbicos por segundo. Hago esa operación, las unidades de volumétricas o metros cúbicos se van y me va a quedar en kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico. Ahora sí puedo utilizar esta relación, esa fórmula de la potencia. La potencia es igual a menos,
y utilizo el trabajo que ya hemos determinado anteriormente, menos 1,96 julios sobre kilogramo, por el flujo másico, 1,03 kilogramos sobre segundo. Las unidades de kilogramos se van y la potencia que obtengo es 201,88. Acá yo estaría obteniendo 201,88 julios sobre segundo, ¿no?, en el sistema internacional. Y eso es equivalente al vatio o watt, ¿ya? Está resuelto este problema, este segundo problema. Vamos a hacer un tercer ejemplo más. Este problema y estos problemas los he sacado de los exámenes pasados del ingeniero Illanes, que ya no está presente, ¿no? Entonces vamos a resolver este siguiente. Dice, la bomba que se muestra en la figura mueve un aceite de densidad 860 kilogramos sobre metro cúbico y viscosidad de 10 centipols a una velocidad de 0,015 metros cúbicos por segundo, a través de una tubería de 0,05 metros de diámetro interior. Calcule. En el inciso A me pide calcular la energía necesaria en julios sobre kilogramo que la bomba entrega al aceite para moverlo con el caudal indicado. Y en el inciso B me pide la potencia de la bomba en kilovatios. Ustedes acá pueden observar que este problema en el enunciado es similar al anterior caso, pero si yo veo el esquema acá, recuerden que en el anterior problema hemos dicho y hemos considerado que la presión 1 y la presión 2 son iguales porque estaban expuestos al medio ambiente. En cambio acá estoy trabajando con una tubería y estoy tomando un sector de la tubería. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo datos de presión y son distintos. Entonces, este gráfico acompaña al enunciado. Me dice que acá está la bomba, es una tubería. En el punto 1 que le estoy denominando, o que le denomina el problema más bien, porque va acompañado de todo esto, como les dije, tengo una presión de 28 kilopascales y en el punto 2 de 296 kilopascales. Entonces, y además me dice que esta altura es de 1 metro, ¿no?, entre el punto 1 que está considerando hasta el punto 2. Tengo todo ese dato acompañado al enunciado. Entonces yo voy a obtener o anotar todos los datos que tengo. Tengo la densidad, 860 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo la viscosidad, 10 centipois. Tengo el caudal, 0,015 metros cúbicos por segundo. Tengo el diámetro interior, 0,05 metros. Me pide hallar el trabajo y me pide hallar la potencia. Entonces, empiezo nuevamente con el balance macroscópico de materia. Sumatoria de salidas menos entradas igual a la acumulación. No hay acumulación porque es sistema estacionario. Solamente tengo una entrada y una salida. Sería flujo másico 2 menos el flujo másico 1 igual a 0. Por lo tanto, los flujos másicos en el punto 1 y en el punto 2 van a ser iguales. ¿Qué otro análisis hago? Esta relación. Voy a igualar el flujo másico en función del área, densidad y velocidad. Acá hago eso. Si estoy con el punto 1, tendría área 1, densidad 1, velocidad. Si estoy en el punto 2, área 2, densidad 2, velocidad 2. Esa tubería, como me lo muestra el problema, tiene el mismo área. Entonces, las áreas son iguales. Está pasando un fluido de densidad ρ. No hay diferencia de densidad en los puntos 1 y 2. Por lo tanto, las velocidades son iguales, ¿no? Hasta ahí el análisis con el balance macroscópico de materia. Ahora me voy al balance de energía mecánica. Y tomo en cuenta esta ecuación del balance. Me fijo y voy analizando cada término. Acá, variación de velocidad para la energía cinética no existe. Hemos deducido que las velocidades son iguales nuevamente. Término anulado, despreciable, no hay. Segundo término, energía debido a la variación de altura. Ese sí tengo, porque acá hay una variación de altura. Este es mi nivel de referencia, punto 1 y el punto 2. Entonces, en el punto 1 mi altura va a ser 0 y en el punto 2 va a ser la altura h, que es 1 metro. Hago eso. H sub 1 es 0.
Y H sub 2 ya voy a reemplazar por el dato que les dije. Las presiones. Acá tenía un delta P, presión 2 menos presión 1. Este término no voy a despreciar ni anular como en el anterior caso. ¿Por qué razón? Porque acá ya tengo diferencia de presión. En el punto 1 tengo 28 kilopascales y en el punto 2 tengo una presión de 296 kilopascales. Por lo tanto, no se anula este término. Más el trabajo mecánico y la energía por pérdida por fricción, lo desprecio. Eso me dice el enunciado. Y esto es igual a cero. Ya está mi balance macroscópico de energía mecánica para este caso particular. ¿Qué me queda? Primer término, no hay. Desaparece todo esto. GH2 más P sub 2 menos P sub 1 sobre la densidad. Más el trabajo igual a cero. Trabajo mecánico. Despejo nuevamente el trabajo. Eso va a ser igual. Esto va a pasar con signo negativo. Menos GH2 y menos la diferencia de presión sobre la densidad. Hago mis cálculos. Reemplazo la altura. La altura es 1 metro. La presión 2, no sé si hemos hecho la transformación. La presión 2 son 28 kilopascales, lo que es equivalente a 28,000 pascales. ¿No? La presión 2, 296 kilopascales, es equivalente a 296,000 pascales, ¿no? En el sistema internacional. Haciendo todo eso, el primer valor que obtengo de esto es 9.8. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado por metro. Y he hecho ya el artificio de multiplicar y dividir por kilogramo. Acá, presión 2 menos la presión 1 en pascales. Sobre la densidad ¿cuánto nos decía que era? 860. También tenemos como dato. He reemplazado todo eso. El pascal es igual a Newton sobre metro cuadrado, ¿no? El valor que obtengo son menos 311,63. Ahora me voy a la parte de las unidades. Les decía, la presión está en Newton sobre metro cuadrado. Por la densidad, como está en el denominador, sería kilogramos sobre metro cúbico. Pero yo lo quiero pasar a multiplicar, por eso lo he invertido, metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Sigo haciendo análisis ya, la parte numérica ya está, pero hago el análisis dimensional de unidades. Acá tendría ya Newton por metro, esto ya desaparece, esto está por demás. Newton por metro sobre kilogramo, la unidad que corresponde para que luego esto sea igual al joule o joule. Acá yo puedo simplificar metro cuadrado y me va a quedar acá arriba un metro todavía. Newton por metro nuevamente es igual al joule sobre kilogramo, que son las unidades del trabajo mecánico. Entonces, sumo estas dos cantidades manteniendo el signo. El trabajo mecánico va a ser igual a menos 321,43 julios o julios sobre kilogramos. Hasta acá hemos determinado o hemos respondido al inciso A, ¿no? Nos pedían el trabajo mecánico. ¿Qué dice el inciso B? El inciso B me pide la potencia. Entonces, para determinar la potencia necesito nuevamente el flujo másico y voy a utilizar luego esta relación o esta ecuación para determinar esa potencia. Para hacer ese cálculo del flujo másico, vuelvo a utilizar esta relación. Flujo másico igual a la densidad por el caudal. ¿Por qué? Porque el dato que me da es el caudal, ¿no? En el enunciado de este problema. El flujo másico va a ser igual a la densidad, que es 860 kilogramos sobre metro cúbico, y el caudal, que es 0,015 metros cúbicos por segundo. Si yo hago esa operación, simplifico los metros cúbicos y obtengo un flujo másico de 12,9 kilogramos por segundo. Ya tengo el flujo másico. Ahora sí determino la potencia. La potencia va a ser igual a menos el trabajo mecánico que hemos obtenido, 321,43 julios sobre kilogramo, por mi flujo másico, 12,9 kilogramos sobre segundo. Kilogramos con kilogramos se van y voy a obtener que la potencia es igual a 4.146
1,45. Sería julio sobre segundos, pero ya hemos dicho que el julio sobre segundo es equivalente al watts. Y está resuelto este otro problema. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniera, disculpe, en el anterior ejercicio que hizo, el trabajo le salió menos 1,96. ¿De Ya. dónde sacó ese resultado? Disculpe. Sí, creo que está incorrecto, ¿no? Porque la gravedad es 9,8. De este me dices, ¿no ves? Sí, sería 196, ¿no ve? Ah, ya, sí. Es la coma el error. Entonces le quitaremos la coma. Es 196, claro, es 9,8. Pero es error de cálculo, ¿ya? Corregimos. ¿Qué más? Acá también variaría. 196, ¿cuánto nos daría? O esto está bien. 196 por 1,03. Creo que esto está Eso está correcto. bien, ingeniera. Está bien, ¿no? Ya, perfecto. Entonces solamente era el trabajo mecánico. Ya. ¿Qué parte no se ha entendido? ¿Dónde tienen dudas? Ya, entonces voy a dejar de grabar. ¿Dónde está? Ay, ¿qué hice? Recording stopped. Ya. Listo, jóvenes. Con esto hemos terminado ya la parte de transferencia de cantidad de movimiento. Y hay mucho más, la verdad que es extenso, por eso yo siempre, ni bien la agarré la materia, dije miércoles, ¿cómo imprimir ese avance en el semestre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día estamos asumiendo, o digo, vamos a asumir que no existe pérdidas por fricción. O sea, ya ahí como que ya nos estamos evitando trabajar con la ecuación de la energía debido a pérdidas por fricción, ¿no? Entonces, sería eso, jóvenes, esta primera parte. Ustedes ya estarían listos para el examen parcial. Ya hemos fijado fechas, sí, ya hemos fijado todas las fechas de trabajo, presentación de trabajos, la investigación y del parcial. El día martes, como todavía no es el parcial, van a dar nomás su examen práctico del avance de esta semana. Radio hidráulico, ley de Hagen-Poiseuille, eso hemos visto, y balance, ¿no? Balance de materia y de energía mecánica. Todo eso para el examen práctico del día martes. Si no hay consultas. Disculpe, ingeniera, Adelante. en el examen parcial, ¿nos va a tomar teoría igual?